¿Te has preguntado alguna vez si Moisés realmente era tartamudo? La imagen de Moisés como un hombre que luchaba para hablar claramente ha sido ampliamente aceptada, pero ¿qué tan fiel es esa percepción a lo que la Biblia realmente nos dice? En Éxodo 4:10, Moisés se presenta ante Dios diciendo: «Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua». Este pasaje ha sido interpretado por muchos como prueba de que Moisés sufría algún tipo de impedimento del habla. Pero, ¿y si esta interpretación ha sido un error? Hoy vamos a desafiar la historia tradicional y profundizar en lo que verdaderamente significa torpe de lengua en el hebreo original. ¿Era Moisés realmente incapaz de comunicarse claramente o estamos ante una mala traducción de un concepto mucho más profundo? Vamos a descubrir juntos el verdadero significado de este pasaje y cómo podría cambiar la forma en que entendemos el llamado de Moisés. En Éxodo 4:10, Moisés se dirige a Dios con un sentimiento de inseguridad sobre su capacidad para hablar con fluidez. En la Biblia del Oso, la segunda traducción de la Biblia al español, este pasaje se traduce de la siguiente manera: «Entonces dijo Moisés a el Señor: Ay Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Esta versión sugiere que Moisés tenía dificultades para hablar, lo que ha llevado a la interpretación común de que era tartamudo. Sin embargo, es importante profundizar en el significado real del texto hebreo original. La palabra clave en este versículo es kabed, que ha sido traducida como torpe o pesado de lengua. En su forma más básica, kabed significa pesado o denso, y en muchos contextos se refiere a algo que es físicamente pesado o difícil de mover. En este caso, la palabra se ha interpretado como una referencia a la lengua de Moisés, lo que ha llevado a la suposición de que sufría algún tipo de dificultad para hablar, como la tartamudez. Sin embargo, en la cultura hebrea y en el contexto del Antiguo Testamento, kabed no necesariamente implica un impedimento del habla como lo entendemos hoy en día. Más bien, sugiere una sensación de lentitud o dificultad en la comunicación, lo que podría interpretarse como una falta de elocuencia o confianza al hablar en público, más que un defecto físico en sí. En otras palabras, Moisés no estaba afirmando que no podía hablar, sino que no se consideraba a sí mismo como un orador fluido o persuasivo. Comparando esta traducción con otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera, encontramos una ligera variación. La Reina Valera, por ejemplo, traduce el pasaje de manera similar. Entonces dijo Moisés a el Señor: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Aquí, el énfasis sigue siendo sobre la dificultad para hablar, pero no se menciona explícitamente la idea de tartamudez. En versiones más recientes, como la Nueva Versión Internacional, NBI, el texto se traduce de manera más clara: «Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, y esto no ha cambiado desde que hablaste con este siervo tuyo. Soy torpe de boca y de lengua». Esta versión moderna sugiere que Moisés no se veía a sí mismo como un orador hábil, pero no necesariamente como alguien que tenía un problema físico al hablar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? El uso de kabed en este pasaje no respalda la idea de que Moisés fuera tartamudo. Más bien, parece referirse a una dificultad en la expresión o en la elocuencia, lo que apunta más a un sentimiento de inseguridad que a una discapacidad. A lo largo de la historia, las traducciones y los entendimientos culturales han llevado a la idea de que Moisés tenía un defecto del habla, pero una mirada más profunda al hebreo original revela que esto puede haber sido una interpretación errónea. Además, es esencial destacar que Moisés, a pesar de esta aparente falta de elocuencia, fue elegido por Dios para llevar su mensaje a Faraón y a los israelitas.
Esto nos recuerda que a menudo nuestras debilidades o inseguridades no son impedimentos para los planes de Dios. Dios no busca a los más capacitados, sino que capacita a quienes llama. La palabra hebrea kaved es central para entender correctamente el pasaje de Éxodo 4:10, donde Moisés expresa su dificultad para hablar. Esta palabra, que ha sido traducida de varias maneras en diferentes versiones de la Biblia, a menudo se ha malinterpretado como una referencia a la tartamudez. Sin embargo, un análisis lingüístico más profundo revela que kaved tiene un significado mucho más amplio y matizado que no se limita a un problema físico del habla. En su uso general, kaved se refiere a algo que es pesado o difícil de manejar. Puede usarse tanto en un sentido literal como figurado. Por ejemplo, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, la palabra se emplea para describir algo físicamente pesado, como un objeto que es difícil de levantar o transportar. En otros contextos, puede referirse a algo que es emocionalmente o psicológicamente difícil de soportar. Cuando Moisés utiliza la palabra kaved para describir su lengua, está haciendo una declaración sobre la dificultad que siente al hablar, pero no necesariamente sobre una incapacidad física. En el contexto hebreo, kaved, aplicado a la lengua, sugiere que Moisés encontraba su discurso pesado, lento o torpe, lo que implica una falta de fluidez o facilidad al comunicarse, pero no una tartamudez o impedimento del habla como tal. Recordemos que Moisés iba a hablar con el faraón, por lo tanto, en idioma egipcio, Moisés ya había pasado 40 años fuera de Egipto y cuando Dios le hizo el llamado, él ya tenía 80 años. Por lo tanto, el texto se refiere a que él era pesado y lento de lengua porque se le había olvidado el idioma egipcio y su respectiva pronunciación, pero no porque hubiese sido tartamudo. Etimológicamente, kaved proviene de la raíz hebrea kabad, que significa ser pesado, ser honrado o ser importante. Este término es utilizado en diversos pasajes del Antiguo Testamento para describir el peso, no solo físico, sino también en términos de importancia o dificultad. En el contexto de Éxodo 4:10, el uso de kaved implica que Moisés percibe su capacidad de hablar como una carga o tarea pesada, una habilidad que no le resulta natural o fácil de ejercer. Es importante destacar que, en el hebreo bíblico, no hay una palabra específica que signifique tartamudo. El concepto moderno de tartamudez, como una condición médica que afecta el habla, no está presente en el idioma hebreo antiguo. De hecho, las traducciones que interpretan kaved como una referencia a la tartamudez proyectan una comprensión contemporánea sobre un texto antiguo, lo que lleva a una interpretación errónea. A lo largo de la historia, algunas traducciones de la Biblia han optado por interpretar kaved como una referencia a la tartamudez. Esto se debe, en parte, a la tendencia de los traductores a explicar las dificultades del habla de Moisés en términos de un defecto físico. Sin embargo, esta interpretación no tiene respaldo en el hebreo original. Al traducir kaved como tartamudo, se simplifica en exceso un término que tiene un significado mucho más rico. Moisés no está diciendo que es incapaz de hablar o que tiene un problema fisiológico, sino que siente que no es un orador fluido. Este sentimiento de incapacidad puede estar relacionado más con la inseguridad personal o con la falta de práctica en el discurso público que con cualquier impedimento físico. El verdadero significado de kaved en este contexto es pesado, lento o torpe, lo que nos lleva a entender que Moisés no se veía a sí mismo como un comunicador hábil delante del faraón y los israelitas. Probablemente él se sentía intimidado por la tarea de hablar frente a Faraón de manera confusa y no tan clara y liderar al pueblo de Israel, algo que requería una gran elocuencia y confianza. Es importante resaltar que, a pesar de sentirse torpe o pesado de lengua, Moisés no era incapaz de hablar. A lo largo de su vida, desempeñó el papel de líder y portavoz del pueblo de Israel,
guiándolos a través del desierto y transmitiendo las leyes de Dios. Esto subraya un tema recurrente en la narrativa bíblica. Dios a menudo elige a personas que no se consideran capaces, pero les da las herramientas para cumplir con su llamado. Por lo tanto, Kaved no significa tartamudo, sino que se refiere a la dificultad de Moisés para expresarse con fluidez. Esta palabra sugiere que Moisés sentía que su capacidad para hablar era lenta o torpe, pero no que sufría un impedimento físico en su habla. Este entendimiento no solo corrige una interpretación errónea, sino que también ofrece una lección poderosa sobre cómo Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir con su propósito. Como sabemos, Moisés es una de las figuras más importantes tanto en la tradición judía como en la cristiana. Su papel como líder y profeta se establece desde el momento en que Dios lo elige para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiándolos hacia la tierra prometida. En la Torá, Moisés es descrito como un siervo fiel de Dios, a quien se le confía la entrega de la ley, los 10 mandamientos y el liderazgo espiritual y político del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, aunque Moisés no ocupa un papel central, su legado es reconocido como una prefiguración de Jesús, quien es visto como el cumplimiento de la ley mosaica. En la Torá, Moisés es presentado como un hombre de gran humildad, un líder que enfrenta sus propias inseguridades. En el Nuevo Testamento, Moisés es mencionado repetidamente como un siervo fiel y como un modelo de obediencia a Dios. En Hebreos 3:5 se dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, lo que subraya su importancia en el plan de salvación. Sin embargo, en el cristianismo, la ley dada a Moisés es vista como una etapa transitoria, superada por la nueva alianza en Jesús. Hagámonos esta pregunta: ¿cómo la comprensión errada del término Kaved afecta nuestra percepción de Moisés? La interpretación errada en Éxodo 4:10 como una referencia a la tartamudez ha afectado la percepción de Moisés como líder. Esta idea de que Moisés era tartamudo o tenía una deficiencia en el habla ha llevado a que se le vea, en algunos círculos, como alguien menos capacitado para liderar. Sin embargo, al entender Kaved en su sentido correcto de pesado o lento, lo que emerge es una imagen de Moisés como un hombre que, aunque se sentía inseguro de su capacidad para hablar, no sufría una incapacidad física. Esto redefine su liderazgo, ya que no era una cuestión de un defecto físico, sino de una percepción personal de inadecuación. Estudios bíblicos recientes han subrayado la importancia de volver al hebreo original para evitar interpretaciones erradas. Por ejemplo, la Biblia hebraica Stuttgartensia, uno de los textos más respetados en estudios académicos, apunta a que Kaved tiene una connotación mucho más amplia que simplemente tartamudez. Otros estudiosos como Robert Alter han señalado que las traducciones modernas han simplificado excesivamente ciertos términos, perdiendo la riqueza cultural y lingüística del hebreo antiguo. Varios estudiosos han abordado el tema de la correcta traducción de términos hebreos en las Escrituras. Robert Alter, en su trabajo sobre las traducciones bíblicas, argumenta que la traducción directa del hebreo a menudo se ve afectada por los contextos culturales y lingüísticos modernos. Según Alter, términos como Kaved en Éxodo deben ser comprendidos dentro del contexto más amplio de la literatura hebrea antigua, donde la noción de pesado o lento es más adecuada que la idea de un impedimento físico del habla. Además, Nahum Sarna, en su análisis sobre el Éxodo, señala que Moisés es un personaje profundamente humano, cuyos defectos e inseguridades reflejan la lucha interna que muchos líderes enfrentan. La inseguridad de Moisés sobre su capacidad de hablar refleja su humildad, no una limitación física. La comprensión del hebreo original es fundamental para evitar confusiones y malas interpretaciones. Las palabras en hebreo antiguo, como Kaved, a menudo tienen una gama de significados que no se traducen perfectamente al español o a otros idiomas modernos.
Interpretar erróneamente términos clave puede llevar a malentendidos que afectan nuestra percepción de los personajes y las narrativas bíblicas. En el caso de Moisés, comprender correctamente el hebreo original nos permite ver su historia bajo una luz diferente. No se trata de un líder con una deficiencia del habla, sino de un hombre que, a pesar de sus inseguridades, fue llamado por Dios para cumplir una tarea monumental. Al profundizar en el hebreo, evitamos proyectar nuestras ideas modernas sobre el texto bíblico y nos acercamos más a su verdadero significado. Otro verso de la Biblia que nos puede iluminar es Génesis 4:10. Es uno de los pasajes más simbólicos y poderosos en el Antiguo Testamento, donde se describe el clamor de la sangre de Abel después de haber sido asesinado por su hermano Caín. Este pasaje dice: «Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Aquí, Dios revela que la sangre de Abel, derramada injustamente, tiene una voz que clama por justicia. Este concepto del clamor de la sangre es profundamente significativo, no solo en términos de la justicia divina, sino también en la forma en que la Biblia aborda el tema de la vida, la muerte y la responsabilidad humana. En el texto original hebreo, la palabra usada para clama es tzaak, que literalmente significa gritar o llamar fuertemente. Este término sugiere una acción intensa, como si la sangre misma estuviera emitiendo un grito desesperado desde la tierra. Lo interesante de este pasaje es que no es Abel quien clama, sino su sangre. Esto introduce el concepto de que la sangre es vista como algo sagrado en la Biblia, portadora de vida y de justicia. La palabra dam, que significa sangre, tiene un simbolismo profundo en el hebreo bíblico. La sangre, según la concepción bíblica, representa la vida misma, y cuando es derramada injustamente, esa vida interrumpe el orden natural que Dios ha establecido. El grito de la sangre de Abel representa la injusticia cometida y la necesidad de que esa injusticia sea reparada. El clamor de la sangre de Abel desde la tierra es un símbolo de injusticia no resuelta. La tierra, que en el Génesis había sido creada para sustentar la vida, se convierte en un receptáculo de muerte cuando Caín asesina a su hermano. Al derramar la sangre de Abel, Caín no solo ha cometido un acto de violencia contra su hermano, sino que también ha pervertido el propósito de la tierra. Este clamor de la sangre no puede ser ignorado. La Biblia indica que Dios escucha este grito, lo que refleja su preocupación por la justicia y la vida humana. En muchos sentidos, este pasaje establece un principio que se repetirá a lo largo de las Escrituras. Dios escucha el clamor de los oprimidos y actúa en consecuencia. La sangre de Abel es una metáfora de todas las vidas inocentes que claman por justicia a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús es a menudo contrastada con la de Abel. En Hebreos 12:24 se dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mientras que la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo ofrece redención, mostrando una evolución en el plan divino de cómo se maneja la injusticia. El tema del clamor de la sangre en Génesis 4:10 está directamente relacionado con el llamado de Moisés en el libro de Éxodo. Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor». Éxodo 3:7. Al igual que la sangre de Abel clamó desde la tierra, el sufrimiento de los israelitas en Egipto clamaba a Dios por justicia y liberación. En ambos casos, Dios es retratado como alguien que no solo ve, sino que escucha los gritos de aquellos que han sido víctimas de injusticia. Moisés, como líder, es la respuesta de Dios a ese clamor. Así como la sangre de Abel exigía justicia, el sufrimiento de los israelitas demandaba una intervención divina. En este sentido, Moisés representa el instrumento mediante el cual Dios responde al clamor de los oprimidos. Dios no es indiferente al dolor humano, y cuando el clamor de la injusticia llega a Él, actúa.
El clamor de la sangre en Génesis 4:10 es un poderoso recordatorio de que la vida humana es sagrada y que Dios no ignora la injusticia. Desde el grito de la sangre de Abel hasta el clamor de los israelitas en Egipto, la Biblia nos muestra que Dios escucha los gritos de los inocentes y responde con justicia. El liderazgo de Moisés es una manifestación de esta respuesta divina que continúa siendo un tema central en la narrativa bíblica de liberación y redención. La Biblia del oso, traducida por Casiodoro de Reina en 1569, es un hito importante en la historia de la traducción bíblica al español. Fue la segunda Biblia completa en este idioma, y su nombre proviene de la ilustración de un oso en la portada. A pesar de sus limitaciones y errores, fue una obra monumental en su época, ya que puso las Escrituras a disposición del pueblo de habla hispana. Sin embargo, debido a las dificultades de acceso a manuscritos originales y los limitados avances en los estudios lingüísticos, esta versión, como otras antiguas, tiene errores de traducción que han influido en la interpretación de algunos pasajes bíblicos. La principal contribución de la Biblia del oso fue su accesibilidad. Durante la Reforma, la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas permitió que las Escrituras estuvieran al alcance de personas comunes, rompiendo la dependencia de los textos en latín que solo el clero podía leer. Casiodoro de Reina realizó un trabajo meticuloso para traducir la Biblia, pero al hacerlo se enfrentó a las limitaciones de su tiempo. Entre las limitaciones de la Biblia del oso, la más notable es la dependencia de textos secundarios. Reina no tuvo acceso directo a los manuscritos originales hebreos y griegos en su totalidad y en su lugar utilizó principalmente la Vulgata latina, junto con algunas traducciones previas al español y al griego. Esto llevó a errores y malentendidos en algunas interpretaciones, ya que la traducción de un idioma a otro suele perder matices importantes del significado original. Uno de los ejemplos más conocidos de error de traducción en otras versiones antiguas es la interpretación del término hebreo kabed en Éxodo 4:10, que se tradujo como torpe de lengua en lugar de su significado más preciso, que es pesado o lento. Esta mala interpretación ha llevado a la creencia de que Moisés era tartamudo, cuando en realidad el texto hebreo sugiere que Moisés simplemente sentía que no era un orador elocuente, lo cual tiene implicaciones importantes para comprender su carácter y liderazgo. Otro error conocido está en el libro de Génesis 1:2, donde la palabra hebrea, ruaj, puede significar tanto espíritu como viento. En la Biblia del oso se traduce «y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas», cuando también es posible interpretar que era el viento de Dios. Este error refleja cómo una palabra con múltiples significados puede cambiar la interpretación teológica del pasaje. La traducción de la Biblia tiene un impacto profundo en la comprensión de las Escrituras dentro del cristianismo. A lo largo de la historia, errores de traducción han influido en la teología, en la liturgia y en la forma en que los creyentes interpretan las enseñanzas bíblicas. Un error de traducción puede cambiar el significado de un pasaje entero, lo que afecta cómo se enseñan y aplican las doctrinas. Por ejemplo, la mala interpretación de términos hebreos como kabed ha llevado a percepciones erróneas sobre personajes como Moisés, afectando la forma en que se ven sus capacidades como líder. Del mismo modo, la traducción errónea de Alma como virgen en Isaías 7:14 ha influido en la cristología y las doctrinas sobre el nacimiento de Jesús. Estos errores demuestran que la interpretación de las Escrituras depende en gran medida de los idiomas bíblicos, específicamente el hebreo, arameo y griego, son fundamentales para una comprensión profunda y precisa de las Escrituras. Cada uno de estos idiomas ofrece matices y significados que no siempre se pueden captar en las traducciones modernas.
La Biblia, especialmente en sus textos originales, fue escrita en hebreo, Antiguo Testamento, arameo, algunas partes del Antiguo Testamento y palabras de Jesús en los Evangelios, y griego, Nuevo Testamento. Entender los significados originales de las palabras en estos idiomas puede enriquecer la lectura bíblica y permitirnos apreciar las complejidades y riquezas de los textos sagrados. El hebreo, arameo y griego no solo son los idiomas en los que se escribieron las Escrituras, sino que también son las lenguas en las que Dios se reveló a lo largo de la historia. Cada idioma tiene su propio conjunto de matices, vocabulario y gramática, lo que puede cambiar el significado de un pasaje dependiendo de cómo se traduce. Por ejemplo, una palabra en hebreo puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, mientras que, en griego, los verbos pueden expresar aspectos más específicos del tiempo y la acción. Estudiar las Escrituras en sus lenguas originales permite captar mejor el propósito original del autor y las intenciones teológicas detrás de ciertos términos. Al profundizar en estos idiomas, los estudiosos pueden desentrañar significados que las traducciones no siempre logran transmitir completamente. Los significados de las palabras en hebreo, arameo y griego a menudo aportan dimensiones adicionales a los textos bíblicos que no siempre son evidentes en las traducciones. Por ejemplo, en hebreo, la palabra shalom se traduce comúnmente como paz, pero su significado profundo implica integridad, bienestar y plenitud. No se refiere simplemente a la ausencia de conflicto, sino a un estado de armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. Otro ejemplo es la palabra griega ágape, utilizada en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios. Mientras que en español simplemente se traduce como amor, ágape en griego implica un amor incondicional, sacrificial y profundo, muy diferente de otros tipos de amor, como el amor erótico, eros, o el amor entre amigos, filia. Esta distinción es crucial para comprender el tipo de amor que Dios expresa hacia la humanidad. En arameo, un ejemplo relevante es el uso de la palabra Abba, que significa papito o papá de manera enternecedora. Cuando Jesús utilizó esta palabra para referirse a Dios en el Evangelio de Marcos 14:36, no solo estaba hablando de una relación formal con el Padre Celestial, sino de una relación íntima, cercana y paterna, como la de un hijo con su padre. Este matiz emocional y afectivo se pierde muchas veces en las traducciones. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel es una obra fundamental para entender los matices y riquezas del hebreo bíblico. Schöckel destaca, por ejemplo, el uso del término hebreo nefesh, que comúnmente se traduce como alma. Sin embargo, según el diccionario, nefesh abarca un significado mucho más amplio, refiriéndose a la totalidad de la vida o el ser de una persona. No se trata solo de una entidad espiritual, sino de la esencia misma de la existencia. Por lo tanto, cuando el Salmo 23:3 dice, «Confortará mi alma», en realidad está diciendo que Dios restaura la vida completa de la persona, no solo su estado espiritual. Otro ejemplo que Schöckel explora es el uso de la palabra ruaj, que significa tanto viento como espíritu. En Génesis 1:2, donde dice, «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas», podría interpretarse también como «el viento de Dios». Esto nos muestra cómo un solo término en hebreo puede tener múltiples connotaciones, y cada una ofrece una dimensión diferente al texto. El estudio del hebreo, arameo y griego permite que los lectores y estudiosos de la Biblia accedan a significados más profundos y matices que las traducciones modernas no siempre capturan completamente. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel es una herramienta valiosa para explorar estos significados y entender mejor los términos clave de las Escrituras.
Enriquecer la lectura bíblica con el análisis de los idiomas originales no solo permite comprender el mensaje con mayor precisión, sino que también nos acerca más al corazón de los textos sagrados. Los idiomas bíblicos, específicamente el hebreo, arameo y griego, son fundamentales para una comprensión profunda y precisa de las Escrituras. Cada uno de estos idiomas ofrece matices y significados que no siempre se pueden captar en las traducciones modernas. La Biblia, especialmente en sus textos originales, fue escrita en hebreo, Antiguo Testamento, arameo, algunas partes del Antiguo Testamento y palabras de Jesús en los Evangelios, y griego, Nuevo Testamento. Entender los significados originales de las palabras en estos idiomas puede enriquecer la lectura bíblica y permitirnos apreciar las complejidades y riquezas de los textos sagrados. El hebreo, arameo y griego no solo son los idiomas en los que se escribieron las Escrituras, sino que también son las lenguas en las que Dios se reveló a lo largo de la historia. Cada idioma tiene su propio conjunto de matices, vocabulario y gramática, lo que puede cambiar el significado de un pasaje dependiendo de cómo se traduce. Por ejemplo, una palabra en hebreo puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, mientras que, en griego, los verbos pueden expresar aspectos más específicos del tiempo y la acción. Estudiar las Escrituras en sus lenguas originales permite captar mejor el propósito original del autor y las intenciones teológicas detrás de ciertos términos. Al profundizar en estos idiomas, los estudiosos pueden desentrañar significados que las traducciones no siempre logran transmitir completamente. Los significados de las palabras en hebreo, arameo y griego a menudo aportan dimensiones adicionales a los textos bíblicos que no siempre son evidentes en las traducciones. Por ejemplo, en hebreo, la palabra shalom se traduce comúnmente como paz, pero su significado profundo implica integridad, bienestar y plenitud. No se refiere simplemente a la ausencia de conflicto, sino a un estado de armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. Otro ejemplo es la palabra griega ágape, utilizada en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios. Mientras que en español simplemente se traduce como amor, ágape en griego implica un amor incondicional, sacrificial y profundo, muy diferente de otros tipos de amor, como el amor erótico, eros, o el amor entre amigos, filia. Esta distinción es crucial para comprender el tipo de amor que Dios expresa hacia la humanidad. En arameo, un ejemplo relevante es el uso de la palabra Abba, que significa papito o papá de manera enternecedora. Cuando Jesús utilizó esta palabra para referirse a Dios en el Evangelio de Marcos 14:36, no solo estaba hablando de una relación formal con el Padre Celestial, sino de una relación íntima, cercana y paterna, como la de un hijo con su padre. Este matiz emocional y afectivo se pierde muchas veces en las traducciones. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel es una obra fundamental para entender los matices y riquezas del hebreo bíblico. Schöckel destaca, por ejemplo, el uso del término hebreo nefesh, que comúnmente se traduce como alma. Sin embargo, según el diccionario, nefesh abarca un significado mucho más amplio, refiriéndose a la totalidad de la vida o el ser de una persona. No se trata solo de una entidad espiritual, sino de la esencia misma de la existencia. Por lo tanto, cuando el Salmo 23:3 dice, «Confortará mi alma», en realidad está diciendo que Dios restaura la vida completa de la persona, no solo su estado espiritual. Otro ejemplo que Schöckel explora es el uso de la palabra ruaj, que significa tanto viento como espíritu. En Génesis 1:2, donde dice, «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas», podría interpretarse también como «el viento de Dios». Esto nos muestra cómo un solo término en hebreo puede tener múltiples connotaciones, y cada una ofrece una dimensión diferente al texto.
El estudio del hebreo, arameo y griego permite que los lectores y estudiosos de la Biblia accedan a significados más profundos y matices que las traducciones modernas no siempre capturan completamente. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schockel es una herramienta valiosa para explorar estos significados y entender mejor los términos clave de las Escrituras. Enriquecer la lectura bíblica con el análisis de los idiomas originales no solo permite comprender el mensaje con mayor precisión, sino que también nos acerca más al corazón de los textos sagrados. La historia de Moisés nos enseña poderosas lecciones sobre el llamado de Dios y cómo Él trabaja en medio de nuestras debilidades. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó grandes desafíos, desde su inseguridad acerca de su habilidad para hablar hasta su resistencia inicial para aceptar el rol que Dios le había asignado. Sin embargo, es en estas aparentes limitaciones donde Dios mostró su poder de manera más clara. Moisés pensaba que su torpeza en el habla lo descalificaba para la misión que Dios le había encomendado, pero Dios no lo veía de la misma manera. Lo que Moisés percibía como una debilidad, Dios lo transformó en una oportunidad para mostrar su grandeza. Esta lección es profundamente relevante para nosotros hoy. Nuestras limitaciones no impiden el propósito de Dios, sino que a menudo son el vehículo por el cual Él muestra su poder. Dios no busca perfección en los humanos que elige. En su gracia, Él usa nuestras fallas, nuestras dudas y nuestras inseguridades para cumplir su plan perfecto. En la vida de Moisés, vemos cómo Dios suplió sus carencias y lo capacitó para ser un líder que cambió el curso de la historia. Lo mismo puede suceder con nosotros. Aunque a menudo dudamos de nuestras capacidades, Dios ve el potencial y sabe cómo usar nuestras vidas para su gloria. Así como Moisés finalmente aceptó su llamado, a pesar de sus miedos, debemos aprender a confiar en que Dios puede usar nuestras debilidades para hacer cosas que parecen imposibles. Esta historia nos desafía a dejar de mirar nuestras imperfecciones y comenzar a confiar más en la perfección de Dios. Señor, te damos gracias porque, como lo hiciste con Moisés, nos llamas a pesar de nuestras imperfecciones. Te alabamos por ser un Dios que mira más allá de nuestras debilidades y nos ve con ojos de gracia. Sabemos que a menudo, como Moisés, sentimos que no somos lo suficientemente buenos, fuertes o elocuentes para cumplir con el propósito que tienes para nuestras vidas. Pero hoy recordamos que, en nuestras flaquezas, tú muestras tu poder. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para interpretar correctamente tu palabra. Ayúdanos a ver más allá de las limitaciones humanas, de las traducciones y los malentendidos, y permítenos captar el verdadero significado de tus escrituras. Que podamos comprender la verdad profunda que hay en tus palabras, no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Padre, también te pedimos que nos ayudes a aceptar nuestras propias limitaciones. Enséñanos a confiar en que, incluso en nuestra debilidad, tú puedes obrar con poder. Danos la fe que necesitamos para entregarte nuestras dudas y temores, sabiendo que tú usas lo imperfecto para cumplir tus propósitos perfectos. Que nuestras vidas sean un testimonio de cómo tú puedes tomar lo que parece pequeño o insignificante y transformarlo en algo grande para tu reino. Llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos cada día para caminar en el llamado que tienes para nosotros, confiando en que tú siempre proveerás lo que necesitamos para cumplir tu voluntad. En el nombre de tu Hijo. Amén. En nuestras vidas es fácil enfocarse en lo que no tenemos o en lo que creemos que no podemos hacer. La historia de Moisés nos recuerda que nuestras debilidades no son obstáculos para Dios. Al contrario, son oportunidades para que su poder se manifieste. A través de la historia bíblica, vemos que Dios no elige a las personas por su perfección, sino por su disposición a seguir su llamado. Al reflexionar sobre el llamado de Moisés, recordemos que la clave no está en nuestras habilidades, sino en nuestra obediencia y fe.
Cuando nos entregamos por completo a Dios, Él puede obrar a través de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Que esta historia nos inspire a confiar más en Él y a aceptar que, en nuestras limitaciones, Dios se muestra fuerte y fiel. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre la serpiente no es lo que crees. El texto hebreo revela su sorprendente identidad. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.